Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Saludo también a todos los que se están uniendo por streaming, 200 y pico personas. Muchas gracias también por vuestro interés. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores y a los sponsors, el Museo de la Universidad de Navarra, M. Torres, CaixaBank, la propia Fundación Hermes, naturalmente, y el Club de Roma, bueno, pues el esfuerzo y las facilidades que nos han dado para organizar esta jornada. Esta jornada, bueno, consideraciones éticas en torno al vehículo conectado. La síntesis es: cuidado con el vehículo que sabía demasiado, ¿no? Bueno, la conexión de movilidad la movilidad conectada tiene ventajas indudables, y no me voy a meter en ellas, pero no puede ser a costa de nuestros derechos. Esta reflexión empezó cuando, desde la Fundación Hermes, vimos un análisis que había hecho la Fundación Mozilla. Había cogido 25 marcas de coches, las había analizado desde el punto de vista de la privacidad, la regulación y la recopilación inconsentida de datos. Las 25 suspendieron. Las 25. No penséis que un vehículo conectado es un vehículo de nueva generación. Prácticamente todos los vehículos que tenéis están conectados. Prácticamente todos. Las 25 marcas suspendieron. Yo lo voy a decir para que os situéis más o menos. El diablo cojuelo de todo esto, os podéis imaginar quién es. De las 25, no lo digo yo, no lo dice Enrique Goñi, salvo mi responsabilidad. Lo dice el informe de la Fundación Mozilla. Señala 3 especialmente agresivas. Son Tesla, en primer lugar, Nissan y Hyundai. Esas 3 son las que el informe de la Fundación Mozilla señala como más, que vulneran con más desvergüenza nuestros derechos. Bueno, las claves de lo que vais a ver aquí se sitúan en 1, recopilación masiva de datos personales. Esos son datos biométricos, son datos de geolocalización, son datos del conductor, de los ocupantes y hasta de los viandantes. Y cuando digo datos significa que escuchan. Y cuando digo que escuchan, digo que, por ejemplo, escuchan la radio que ponemos por la mañana en el coche. Cuando uno cierra las puertas del coche, piensa que está en un espacio de privacidad. Bueno, pues es el dispositivo IoT peor desde el punto de vista de la privacidad, el vehículo. Esto lo veréis en las intervenciones de los ponentes. Bien, ¿qué es lo que hacen con los datos? El 74% de esas 25 marcas reconocieron que lo que hacen es comerciar con los datos, ¿no? El 92% de los encuestados, de los usuarios, de los adquirentes de coches, el 92% se declaró ignorante de que ese vehículo tenía todas esas apps. Algunas de ellas no se pueden desconectar. Otras, si las desconectas, el vehículo no funciona. O sea, bueno, pues el 92% no era consciente de que estaba comprando un chivato, un recolector de datos, etcétera, de ese calibre. El primer problema es la recolección masiva. El segundo problema es la ciberseguridad. Si ese dispositivo es hackeado, pues puede haber problemas incluso para la seguridad física de los ocupantes. El tercer problema es la falta de un marco europeo común, o sea, de unos estándares europeos. Cada país regula de una forma, etcétera, ¿no?
Y el cuarto problema tiene que ver con los dilemas éticos que se suscitan en las decisiones ante situaciones críticas de los algoritmos. Y podéis imaginar de qué estoy hablando. Bien, Hermes tiene una serie de propuestas que aparecerán hoy aquí y que no voy a anticipar, pues las dirá Alicia. Y, bueno, ya sin más dilación, lo que proponemos todos los organizadores no es ponerle palos en la rueda a los vehículos. Lo que queremos es que Europa se caracterice y se diferencie por tener una industria del automóvil hipercompetente, supercompetitiva, con todas las apps que haga falta, pero con información conocida y consciente por parte de los conductores. Ya sin más dilación, paso la palabra a Alfonso. Aunque creo que primero Perdón. Vamos a ver un vídeo. Es verdad, vamos a ver un vídeo de 2 minutos. Vale. ¿Me oís? Porque hablo alto. Ahora ya hay amplificación del sonido. Muy bien, pues comenzamos la mesa redonda. Voy a ir empezando a presentar los ponentes brevísimamente, porque ya no hay que presentar, porque la gente googlea quién es quién. Y antes de presentarles a cada uno de ellos con la primera pregunta, lo que voy a hacer es enmarcar el tema de nuestra conversación en una perspectiva un poco amplia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una innovación tecnológica aplicada al mundo industrial. Y siempre que esto sucede, hay muchas actitudes. Y en los dos extremos se ubican los tecnófilos y los tecnófobos. Los tecnófilos, ante cualquier novedad, solo ven luces, ven maravillas, creen en el progreso indefinido y no ven ninguna sombra en el horizonte. Y siempre los avances tienen un precio, ¿no? Que antes el malvado podía hacer daño hasta donde llegaba su espada. No sé si vosotros tenéis espada o no, pero bueno, luego el malvado tenía trabuco y llegaba más lejos, y luego rifle de mirilla, y luego un cañón, y luego un dron que te mete por la ventana un pepinazo. O sea que los avances siempre tienen su lado negativo, ¿no? Y ese lado negativo lo recuerdan los tecnófobos, que ante cualquier cosa siempre ven más pegas que ventajas. El primer tecnófobo que conocemos en la historia de la humanidad se llamaba Sócrates. Sabéis que los profesores siempre nos ponemos 25 siglos atrás, ¿no? Pero bueno, Sócrates decía que la escritura nos iba a llegar a la ruina, porque con la escritura íbamos a perder la memoria, el pensamiento crítico, la capacidad de dialogar. Bueno, afortunadamente Platón y después los siguientes no le hicieron caso y la escritura triunfó, ¿no? A mí, dentro de los tecnófobos, de los que más gracia me hacen son los luditas. La primera mitad del siglo XIX, sobre todo en Inglaterra, que se oponían a la introducción de la tecnología en los telares porque iban a acabar con sus trabajos, ¿no? Bueno, la realidad es que los que estamos en el centro pensamos que los extremos siempre se equivocan, aunque, por decirlo todo, los de los extremos siempre a los centristas nos consideran ni chicha ni limoná. O sea que todos tenemos detractores, incluso yo mismo, ¿eh? Bueno, pues aquí de lo que estamos hablando es de una realidad que es imparable, que es el coche conectado, ¿no? Y esto afecta a 1.500 millones de vehículos que hay funcionando por el mundo. Cada año más o menos se venden unos 80 millones de vehículos, pero hay 1.500 millones funcionando, ¿no? Y tenemos que hablar de qué es esto, qué consecuencias tiene, cómo nos podemos preparar, por así decir, para aprovechar las ventajas de la tecnología y neutralizar sus potenciales inconvenientes. Bien, vamos a empezar con Alicia Sin, que es quien ha puesto este asunto sobre la mesa recientemente con un informe que ha tenido un fuerte eco mediático. Alicia es la CEO de Libelium y también forma parte de Hermes y como miembro de Hermes
es quien ha liderado ese informe. Entonces, Alicia, coche conectado, ¿qué nos ofrece el coche conectado y qué riesgos tenemos de que al aprovechar la tecnología nos den un poco de gato por liebre? ¿Qué decía el informe? Cuéntanos algo. Sí, pues muchas gracias, Alfonso. La verdad es que ese que nos den gato por liebre es un muy buen resumen, porque resulta que en el momento actual en el que parece que la sociedad empieza a estar más concienciada que nunca con la privacidad, la posesión de sus datos, etcétera, etcétera, pues resulta que en un momento en el que ya parece que hemos despertado como sociedad en esta parte, va la Fundación Mozilla, que se dedica cíclicamente a analizar diferentes categorías de dispositivos conectados, a veces son juguetes, a veces son smartphones, y esta vez lo hace con los coches, y oh sorpresa, dicen, es la peor categoría jamás analizada en cuanto a privacidad. Y esto es como si te dieran un bofetón fuerte, porque dices, ¿cómo se nos ha podido pasar? ¿No? Y claro, yo siempre digo, con los smartphones es que no había precedentes, no sabíamos lo que era antes, pero con un coche o con una televisión, pues ¿en qué momento como consumidores tuvimos que introducir la parte de, por favor, que me dejen leerme la política de privacidad, que lo voy a considerar también en mis factores de decisión de compra, ¿no? Entonces, nos sorprendió mucho eso. Hicimos un seminario en el que hemos contado con diferentes actores del ecosistema de la movilidad, y la verdad es que hemos visto que las ventajas, evidentemente, no son pocas. Hemos ido descubriendo que, aunque nosotros habíamos titulado el seminario Vehículo conectado, realmente hemos de hablar de una movilidad conectada, porque ¿qué pasa con las aplicaciones de reserva de vehículos con conductor? ¿Qué pasa cuando yo alquilo un vehículo que no es el mío, pero conecto al car sharing mi teléfono? ¿Qué pasa con todo eso? O sea, hemos visto que el ecosistema es muchísimo, muchísimo más complejo, que las ventajas y promesas tanto de seguridad en la carretera como de mayor conveniencia y comodidad para el usuario, e incluso de generación de nuevos potenciales modelos de negocio con las aseguradoras, están ahí, pero hay una cara B, que es la que hemos estado explorando y para la que hemos hecho propuestas también. Iremos con esas propuestas. Antes de presentar a María, me ha mirado con cara maliciosa Luisa allí en la primera fila, porque me he olvidado decir que cuando acabemos de conversar aquí, pasamos a vuestras preguntas, que moderará Luisa. Entonces, tenéis por ahí unos papelitos que podéis rellenar y los irán recogiendo para que luego Luisa agrupe las preguntas y las formule y los ponentes las puedan contestar. O sea, que no os dejéis nada en el tintero y que tenéis ponentes de gran categoría. María Arias, me acabo de enterar hace un rato que estudió aquí Derecho. O sea, que ella es una consultora en protección de datos que, en fin, estuvo mucho tiempo en América, pero ahora ya vive en Madrid. Y entonces, yo a María quería preguntarle por nuestra actitud, porque cuando tenemos un problema, una cosa muy hispánica es buscar culpables, ¿no? No hay derecho, no hay derecho. Te voy a hacer la lista de los culpables. Los reguladores, los fabricantes, los intermediarios, no sé qué, comercian con mis datos. Bueno, pero desde tu perspectiva, María, un ciudadano con sentido común, responsable, etcétera, ¿qué tiene que hacer? Porque, no sé, a mí no me importa que sepan cómo me llamo en fin, y dónde estudié, pero no sé, mis hábitos de compra, mi cuenta corriente, esto ya a lo mejor me preocupa un poco más. Bueno, ¿por qué no vamos un poco por ahí, María? Perfecto, gracias, Alfonso. ¿Se me escucha bien? No. Ahora sí. Ahora sí. Gracias y gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes.
Y bueno, yo voy a ser políticamente incorrecta, ¿no? Porque voy a defender a los fabricantes o voy a defender a la empresa, ¿no? Es de efecto profesional, llevo muchos años como consultor de fabricantes y con vuestro permiso voy a dar la visión de los derechos fundamentales con su carácter bidireccional, ¿no? La primera capa de protección somos nosotros, es decir, yo cuando me subo a un vehículo, y como ha explicado muy bien Alicia, tenemos diversas opciones de movilidad, puede ser en propiedad, puede ser alquilado, puede ser car sharing por un tiempo, puede ser una aplicación de un auto que viene a recogerte para hacer un servicio. Tengo que ser consciente de que voy a compartir con ese servicio. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo primero que hago cuando me subo en un Voltio en Madrid es conectar mi móvil porque si no me pierdo. Entonces, necesito Google Maps y la primera pregunta que te hace el teléfono es ¿quieres compartir y sincronizar tus contactos? Claro, el sábado pasado que llevaba a mi hijo pequeño me dice ¿le doy sí, que sí, no mamá? Y digo, no, acabas de compartir toda mi agenda de contactos con Mutua Madrileña, ¿no? Que es la dueña de Voltio. Entonces, tenemos que ser conscientes de cuando estamos compartiendo información. Esa esfera de privacidad que explicaba Enrique y que creemos que tenemos cuando entramos en un vehículo, pues puede ser que haya cambiado, ¿no? Y ese beneficio que nos da que el vehículo esté conectado y todo lo que nos aporta la conectividad del vehículo, pues puede tener un precio que generalmente es nuestra información personal, ¿no? Entonces, aquí lo primero, insistir en la idea de estamos creciendo en la cultura de privacidad que señalaba Alicia, pero nos falta camino por recorrer, ¿no? El consumidor o el usuario no puede tener una actitud meramente pasiva, tiene que ser consciente de lo que está haciendo y de la contraprestación que tiene el que el vehículo me ayude a circular, el que el vehículo quiera que yo comparta con él determinada información que puede ser un poco más sensible, como puede ser la biométrica, para avisarme si ve signos de fatiga o de cansancio y prevenir el balance entre la seguridad y la privacidad, ¿no? Es decir, no vamos a demonizar a los fabricantes de coches, sino que vamos a asumir nuestra parte de responsabilidad como usuario, ¿no? Y después, desde el otro punto de vista, solo señalar una idea, ¿no? Que desde los fabricantes, los proveedores de servicios para vehículos conectados tienen que manejar muy bien la expectativa del usuario, ¿no? Es decir, ¿qué expectativa de privacidad tiene el usuario cuando yo le ofrezco este servicio? Si yo estoy compartiendo mi agenda de contactos con el vehículo, tengo que ser consciente de que estoy compartiendo algo más que mi nombre y apellido, estoy compartiendo datos de terceros, estoy compartiendo información que yo puedo tener en mi dispositivo cuando lo conecto, ¿no? Y luego esa expectativa tiene que terminar también en que yo siempre tenga el control de mi información. ¿Cuántas veces desconecto mi dispositivo cuando voy a abandonar el vehículo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces me preocupo de desconectar, igual que me ocupo de conectar cuando utilizo este servicio? Muy bien, vamos con nuestro tercer ponente, que es Juan Carlos Hernández, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra y experto en regulación de inteligencia artificial. Y yo, Juan Carlos, siempre cuando pienso en los datos, lo que me viene a la cabeza es la responsabilidad legal de las decisiones que tomamos. Porque antes nosotros éramos quienes decidíamos y, por tanto, desde el punto de vista del derecho, los responsables de las decisiones, ¿no? Pero ahora resulta que la IA me dice que debo parar porque detecta que estoy fatigado y no paro. Entonces soy más culpable. O el algoritmo es el que dice si voy por aquí o por allá, o si asumo este riesgo o el otro. Por tanto, lo que estamos viendo es que estamos cediendo un poquito de nuestra toma de decisiones a alguien, por así decir, que piensa o que decide por nosotros. No sé si, así, desde el punto de vista del derecho, existe ya algún cuerpo de doctrina o algunas líneas de pensamiento que empiecen a sugerir
que la responsabilidad tiene que ser compartida? ¿Cómo afecta al derecho esto? ¿Cómo el derecho puede protegernos o afrontar esta nueva realidad? Bueno, ¿se oye? Sí, Sí. vale. Pues, igualmente, muchas gracias por la invitación. Alfonso, me alegra que me hayas esa pregunta, como se suele decir, ¿no? No, aquí hay como muchas capas, ¿no? Yo creo que está por una parte el tema de la IE, la pregunta que me haces es muy interesante, pero para responder a esa hay otro elemento de fondo que ya ha ido saliendo, ¿no? El tema de la pérdida de intimidad, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que un espacio que es íntimo, o sea, no somos conscientes de que ese espacio que es íntimo está cada vez más sensorizado, claro, entonces eso, desde el punto de vista jurídico, tiene unas consecuencias. Recoge, o sea, yo venía pensando hoy, ¿no? Claro, un coche conectado recoge más datos que una historia clínica, que es una cosa que no somos conscientes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la posible responsabilidad en un caso como este, que lo comentaba Enrique también, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque hay mucha información que incluso afecta a muchos derechos fundamentales, ¿no? Entonces, la respuesta no está clara. De hecho, es una de las cuestiones, es una pregunta muy concreta, es una de las cuestiones, de hecho, que dio lugar a que la directiva de responsabilidad en materia de inteligencia artificial se suspendiera. La Comisión Europea decidió no seguir adelante con la discusión sobre la responsabilidad, porque es un tema tan tremendamente complejo y que ahora mismo no tenemos un corpus, como pides tú, medianamente razonable para dar respuesta, que no hay forma ahora mismo de abordar esa discusión sin tener un impacto real sobre el desarrollo de la tecnología. Eso por una parte, ¿no? Y luego por otra, y ya con esto me callo, está el tema efectivamente de la agencia. O sea, no somos conscientes de que este dispositivo, el conjunto de dispositivos, de modelos y tal, lo que estamos haciendo es cediendo parte de nuestra agencia, de nuestra capacidad de decisión, sin saber muy bien cómo están tomándose las decisiones de para, adelanta, estás cansado o no, y bueno, eso plantea una cantidad de problemas desde el punto de vista de por ejemplo, de la protección de datos, de la transparencia, etcétera. Muy bien. El presidente Hermes puede hablar cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos convoca aquí, ¿no? Al hilo de lo que ha comentado Juan Carlos, es que en la reunión previa yo les he explicado una cosa que leí hace... ¿Por qué no cuentas la historia? Porque, ¿Eh? por cierto, yo les he dicho a todos que se pueden interrumpir entre ellos. Todavía no se atreven, pero vamos a Ya, tener ya. un poco de más paciencia, a ver Bueno. si se pelean un poco. ¿Por qué no cuentas la historia que contabas antes, que me parece... Sí. Bueno, la historia es, a un ciudadano norteamericano le acaban de caer 22 años de cárcel porque se montó en su vehículo conectado, venía de una discusión, como te lee biometría, le vio la pupila dilatada, notó en el volante las pulsaciones aceleradas y le dijo, estás nervioso, quizás debieras de serenarte antes de conducir. Bueno, dijo ya, lo que me faltaba, anda, arranca. Ya, se puso en marcha e iba todavía pensando en la discusión de la que venía y decía, te advierto que tus pulsaciones no han bajado, considera lo que te he dicho. La IA ahí se parece un poco a la suegra, ¿eh? Hay que reconocerlo. Pues sí, pero en este caso fue matasuegras. Sí. Bueno, resultado, a los 500 metros o al kilómetro y medio, atropelló a una persona, a un peatón, perdonad, la historia es así, a un peatón que salió inopinadamente de un recodo de la carretera, ¿vale? O sea, responsable del peatón. ¿Vale? Pero, amigo, el abogado de la familia del peatón pidió información a la plataforma. La plataforma, como no tiene ninguna política de protección de datos, etcétera, se la sirvió, bueno, y lo han enchironado 22 años. Entonces, claro, ahí hay una discusión que es más que jurídica, es ética, es casi, es cognitiva. ¿Quién decide? ¿Decido yo o decide la criatura que he creado yo? Decide la criatura. Hay varios. O sea, ahí hay dos discusiones de fondo, como ha señalado Alfonso y María. Seguridad por privacidad
que es la discusión de la democracia-autocracia. ¿Vale? Claro, yo cuido de ti, pero a cambio... Y después hay otra, que es transferencia cognitiva, sí o no. Transferencia de decisiones, sí o no. Ya está. Voy a preguntarte. Y en el seminario, perdonad, en el seminario, trabajaron con Alicia fabricantes de automóvil. O sea, no penséis que... O sea, Hermes es tecnófilo. ¿Vale? Entonces, estuvieron fabricantes de automóvil, tecnólogos y juristas. Y ya me callo. No, María, vamos al informe. ¿Cuál sería un modo de comenzar a hacer algo razonable? Porque tú decías, estamos hablando de una cosa vital. Decía Juan Carlos, oye, este dispositivo tiene más información sobre mí que mi médico, digamos. Y tú decías, esto es una cosa muy importante y muy desconocida. En el informe hay alguna propuesta para, oye, hay unos mínimos desde el punto de vista de comportamiento o regulatorio, etcétera. ¿Algún flash del informe? Sí. A ver, siempre en positivo, nosotros lo primero que decimos es, primer objetivo, generar conversación y generar despertares. Si nosotros, que para nosotros esto es nuestro día a día, ha sido tan sorpresivo encontrarnos esta falta de cuidado por la privacidad en los vehículos conectados, pues en el resto de la sociedad ni me imagino. Entonces, lo primero es que tengamos esta conversación y que nos lo planteemos, que tengamos conversaciones en nuestros entornos y consideremos si realmente el nivel de protección y de respeto por nuestra privacidad puede ser o debe ser un factor decisor de compra. ¿Vale? Que esto es la primera conversación. Después, lo que nos gustaría es que la regulación asegurase que los vehículos siempre pueden funcionar en el modo anónimo, si puede existir siempre el modo incógnito, como el de los navegadores, y el coche sigue funcionando. Que diréis, pues qué estupidez, ¿no? Pues claro que sí. No, porque hay fabricantes, concretamente Tesla, que te mete todo en un paquete y te dice, ¿aceptas o no? Pues no. Bueno, pues si dices no a todo esto, a lo mejor llega un momento que el vehículo no arranca, ¿no? Entonces dices, no puede ser que para que yo tenga conexiones que yo tenga actualizaciones de firmware de seguridad, tenga que meterlo en el mismo paquete de compartir las canciones que estoy escuchando en cada momento. No parece razonable, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablamos de la privacidad por diseño y de que, en primer lugar, uno tenga derecho a poder tener un vehículo el día de mañana que funcione todo off y, en segundo lugar, que sea claro dónde están esos mecanismos. Porque yo que alguna vez me toca coger coches de alquiler, me tiro un rato grande para conectar y para desvincular todo lo que hemos hecho, ¿no? Y ya no digamos para encontrar esos menús donde se supone que nos dicen en qué nivel, qué paquetes de datos quieres dar acceso y qué paquetitos de datos son los requeridos para habilitar o deshabilitar determinadas features, ¿no? Y una última que dentro de las que comentábamos en el informe, hablábamos también de un ballet europeo que nos permita, con este espíritu de entender que ya no solo estamos hablando del vehículo conectado, sino de la movilidad conectada. Un problema mirado con un poco más de perspectiva es el decir que podamos tener un mecanismo para identificarnos, para acreditar si tenemos o no un permiso de conducir y que eso no necesariamente sea aquí vivo, esta es mi dirección, este es mi DNI, esto es absolutamente todos mis datos, ¿no? Que exista esa posibilidad. Muy bien. María, una pregunta. O sea, Alicia nos dice en el fondo, evitemos la manipulación por parte del fabricante, que me vincule una cosa a otra, de modo que al final yo
o cedo toda mi información o no tengo, o sea, el coche no arranca, ¿no? Pero pongámonos en que avanzamos en ese territorio y luego hay otro terreno interesante, relevante, que es la actitud del usuario, de la que tú hablabas antes. Porque, ¿qué le pasa al usuario? El usuario tiene esa pelea siempre entre el corto y el largo. El corto es, he alquilado un coche, soy despistado, necesito GPS, quiero escuchar un podcast que he localizado y tal, que tengo grabado y tal. Luego necesito el antirradares, eso a mí me pasa un poco, necesito el antirradares por diversas causas. Bueno, y es que no tengo tiempo. O sea, sí, a lo mejor, bueno, yo cedo lo que sea. Yo pregunto, ¿sería razonable una educación ciudadana, una concienciación, de modo que podamos decir, partiendo de que el propietario del software, el fabricante, se comporta honradamente, que sería un poco la propuesta de Alicia, podemos avanzar en comportamiento ciudadano responsable con educación o concienciación? ¿Hay ahí, te parece a ti, un territorio posible? Sí, sin duda, como venimos diciendo, la cultura de la privacidad y de la concienciación de la información que compartes es clave, ¿no? Pero tu pregunta me lleva quizá ahora a una reflexión hacia la industria, ¿no? O una recomendación. El principio de privacidad desde el diseño lleva también aparejado un principio que es el de privacidad por defecto, ¿no? Quizá la industria tendría que plantearse, ¿no? Porque en todas las innovaciones tecnológicas vamos de lo más a lo que luego es razonable. Entonces, ahora mismo la recolección masiva de datos es necesaria. La recolección masiva de datos son todo datos de carácter personal, porque a veces mucha información puede servir a la industria sin necesidad de que identifique a la persona titular de esos datos, es decir, hábitos de conducción, hábitos de uso de aplicaciones de entretenimiento a bordo, etcétera, etcétera, pueden estar totalmente anonimizadas o separadas de esto, ¿no? Pero me parece que la reflexión podría ser a la inversa, ¿no? El que cada vez más seamos nosotros como usuarios. ¿Qué significa privacidad por defecto? Que por defecto viene configurada toda la aplicación con el mínimo de datos, con el mínimo de información personal que requiere mínimo para funcionar, o sea, mínimo para encender el interruptor. Y a partir de ahí, toda la demás información que podamos darle sea voluntariamente compartida, ¿no? Es cierto. Yo recuerdo la primera vez que nos dimos de alta en una red social, el formulario que había que rellenar era de 5 páginas, ¿no? Porque te preguntaban hasta la talla de calcetín, por ejemplo. Eso se ha ido con la regulación reduciendo y la información que te piden, es cierto que a la industria no le interesa, pero es cierto que también la reputación desde el cultivar esa privacidad les conviene desde el momento en el que tú creces en ser consciente de que si quieres compartir algo más que lo mínimo, si quieres beneficiarte de alguna aplicación más que te pueda ofrecer el vehículo conectado, tendrás que compartir otra información, ¿no? Y al hilo de lo que decía Alicia, también un poco por qué me piden tanta información, ¿no? Más información de la que necesitan, ¿no? En el informe de Hermès hay una parte muy importante sobre minimización de datos, ¿no? Es decir, la industria también se tiene que preguntar qué datos necesito para llegar a esta finalidad y no pedir más, ¿no? Es decir, quizá, o la recomendación es, pide todos los datos que puedas justificar que los necesitas, atendiendo a la finalidad para la que lo vas a utilizar. Que descubres una finalidad nueva, que descubres un servicio nuevo que puedes prestar si analizas esta o esta otra información del usuario, de acuerdo, pero que puedas justificar todo lo que estás pidiendo, ¿no? Es un trabajo conjunto, ¿no? Yo creo que la concienciación viene también porque desde la industria se pongan en práctica o se atiendan parámetros de control que ya existen en la regulación, ¿no? Como decía Alicia, la privacidad desde el diseño y la privacidad por defecto, ¿no? Yo creo que son cuestiones que... Una pregunta, Juan Carlos. Veo que llegan preguntas a Luisa y eso me gusta, pero recuerdo que
que todo mayor de edad puede preguntar. O sea pues, Juan Carlos, decías antes que una, no sé si directiva europea se salió de la carretera y chocó. La metáfora no es poética, pero bueno, por lo menos es coherente con el tema de la mesa redonda. Entonces, yo no te voy a preguntar por qué dice el derecho, sino por qué debería decir. O sea, algo que tiene mucho que ver con la filosofía de Hermes es la protección de la intimidad, la protección de nuestros derechos digitales, etc., ¿no? ¿Tú por dónde crees? O sea, y entiendo que el embarrancamiento tiene que ver con que estamos hablando de una realidad un poco inasible, ¿no? Oye, hasta que no sepamos muy bien esto qué es, no podemos decir nada, ¿no? Pero, en fin, como experto y estudioso e interesado en esta materia, te voy a preguntar, ¿tú por dónde crees que deberíamos avanzar? Como algunas líneas que el derecho sí o sí debería plantearse, tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito de cada país de la Unión Europea, para avanzar, para proteger nuestra intimidad. Para la intimidad específicamente, ¿no? O sea, yo creo que lo primero es lo que se está haciendo hoy, como punto de partida, esto que se hablaba del despertar. O sea, hay que ser consciente, lo primero, o sea, el coche es un terminal, como un móvil, como una tablet, como un ordenador, y tenemos que ser conscientes que funciona con la misma lógica que hay detrás de otros dispositivos, ¿no? Estamos transando permanentemente información y estamos transando permanentemente nuestra intimidad, ¿no? O sea, yo lo pensaba, perdona que haga alusiones personales, pero hoy venía con mi hija de la clínica, de un diagnóstico, y veníamos hablando de un diagnóstico médico. Claro, en mi cabeza un coche es un espacio de privacidad, pero ya no es un espacio de privacidad, ¿no? O sea, yo le suelo poner a mis alumnos en clase, perdona que haga la alusión, un motor, ¿no? Cuando explico derecho de la Unión Europea medioambiental y tal, ¿no? Entonces, bueno, el motor, y además un motor alemán, ¿no? Para que no se sienta nadie, No, un motor de cómo, bueno, o sea, un coche hoy no es un motor. Un coche hoy es otra cosa. Lo que está pasando es que se está digitalizando un espacio privado. Es como si en nuestra casa nos pusieran cámaras y no fuésemos conscientes. Una cámara que nos escucha, que nos ve. Entonces, el punto de partida tiene que ser este diálogo. Es decir, esto está pasando y a partir de este momento no se pueden meter goles fuera de juego. Si me lo perdona aquí Alfonso, el símil futbolístico, ¿no? Es decir, ahora, pues si sabemos que se están metiendo goles fuera de juego, hay que cumplir el Reglamento General de Protección de Datos, vamos a ser transparentes, ¿no? Hay que cumplir el Data Act, darle a la gente información sobre los datos que estás recogiendo como un dispositivo y luego pues vamos a ver desde el punto de vista ético dónde te quieres posicionar, ¿no? ¿Quieres estar en el lado, como se dice ahora, en el lado correcto de la historia o no? ¿No? Y aprovéchate de que tienes un cúmulo, y esto desde el punto de vista de los fabricantes, tienes un cúmulo de experiencias muy positivas que te apoyan en generar una tecnología que puedes vender como respetuosa de derechos humanos, ¿no? El famoso efecto Bruselas. Es esto. Cómprame mi coche que va a respetar tu intimidad, que fue lo que hicimos con DeepSeek. No uses DeepSeek, que te va a espiar y te va a enviar tus datos a China, pues es lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar por allí, ¿no? Yo creo que primero ser conscientes, luego cumplir las reglas de juego y luego abrir un debate muy claro sobre el punto de vista ético y dónde nos queremos colocar, ¿no? Sí. Vamos a ver. Detrás de todo esto, ¿qué interés puede haber? El propio informe de Mozilla sitúa que el negocio de servicios asociados a la movilidad, cualquier vehículo, en el 2030 será en Europa de 400.000 millones de euros. Entonces, ¿qué interés pueden tener los fabricantes por conocer nuestros datos? Dos tipos de interés. Yo me pongo en un fabricante y digo, bueno, ¿y ahora a quién vendo los datos? Pues un interés de negocio, el que acabo de citar. Puede ser que los datos me los quiera comprar una consultora.
de inteligencia pública, de inteligencia política, ¿verdad? Porque te escuchan, algunas marcas te escuchan, etcétera. Entonces ya no hace falta Cambridge Analytics, ya puedo hacer aplicación de mensajes totalmente direccionados a público objetivo, 100%. ¿no? Entonces yo voy a contar una anécdota, que perdonad los que me la hayáis oído. Voy a ser muy breve. Estaba en Barcelona, necesitaba unas zapatillas de deporte, fui al Paseo de Gracia, compré unas zapatillas de deporte que ponían 115 euros y cuando fui a pagar me dicen, correo electrónico. Yo, no, yo no te doy correo electrónico. Me dice, es que entonces no te puedo hacer la factura, es decir, el coche no arranca. Yo, coño, ¿cómo que no me puedes hacer la factura? Que venga el responsable de la tienda. Viene el responsable de la tienda y me dice, no, es que el sistema está hecho así. Y yo le digo, bueno, pues de acuerdo. Entonces, si quiere mi correo electrónico, hágame un descuento. Oh, hombre, no me voy a hacer un descuento. No, es que en la etiqueta ponía 115 euros, no ponía 115 euros más correo electrónico. ¿Vale? Hágame un descuento. No. Bueno, deme usted la dirección del responsable de todo este tinglao en España. No, está en Europa, da igual. Resultado, le escribí, le conté lo que pasó, que yo pedía un descuento y ¿qué ocurrió? Recibí 2 pares de zapatillas gratis y una carta que me decía que iban a considerar mi propuesta. ¿Vale? Por supuesto no la consideraron. Bueno, una de las cosas que pudiéramos hacer, ya sé que esto es activismo, es pedir un descuento. Es que son nuestros datos. Oye, hazme un descuento. Bájame el precio del coche 7.000 euros, ¿no? Yo qué sé. Otra de las cosas que en su momento se podrá hacer es entregar la protección de nuestros datos a gestoras de datos que nos protejan y nos paguen también un fee por nuestros datos y ellas sí que comercien lícitamente con nuestros datos. Bueno, ya sabéis cómo conseguir zapatillas gratis. Eso es. Esto ya, la mesa redonda ya ha sido útil. Voy a haceros una pregunta muy breve para el que sea y pasamos a las preguntas de la audiencia. Yo quiero preguntaros si tenéis la percepción de que los fabricantes son colaborativos. Voy a matizar un par de cosas. La primera es, parece que los fabricantes han tenido sensibilidad en una cuestión que es, digamos, la cuestión medioambiental, ¿no? Oye, esto es importante, vamos a estar a la altura. Aquí tenemos otro tipo de polución, digamos, van a estar a la altura. Lo pregunto también porque ahora mismo hay muchas compañías interesadas en la movilidad a las que les interesa no es el motor de combustión. O sea, cuando Apple se interesa por el mundo de la movilidad, lo que le interesa son los datos, no el pistón, ¿no? Por tanto, oye, si aquí no va a haber tanta capacidad de absorber, como le diría a mis alumnos, por favor, las 2 con B, datos, pues a lo mejor, o sea, ¿pensáis que va a haber, el que quiera contestar, sensibilidad y cooperación, responsabilidad por parte de, digamos, el fabricante? Bueno, los que participaron en el seminario sí que mostraron esa sensibilidad, pero también venían con sus demandas, ¿vale? Entonces, en primer lugar, el sector del automóvil está, pues ya el sector del automóvil europeo es muy importante para nuestra economía en Europa en general, en España en particular. Y, por otra parte, no es ninguna sorpresa para nadie que bueno, pues fruto de regulación, precisamente, están pues, viendo una pérdida de competitividad tremenda. Entonces, el principal problema el principal miedo que nos manifestaban no entraban en la parte extra de yo cojo los datos para darte un servicio o para inventarme nuevos servicios con aseguradoras, o sea, se quedaban ahí, no iban al... Y cuando yo vendo al peso
tantos registros de usuarios a un data broker, que eso no tiene nada que ver con la relación que hemos decidido tener nosotros dos. En eso no es cierto que no entraban, pero sí que hablaban de que les faltaban marcos claros de regulación. Y lo decían porque dentro de la conversación era, oye, tal vez podemos darle la vuelta a esto, y en vez de que esto sea la enésima regulación que le está poniendo palos en la rueda al sector de automoción en Europa, puede ser un factor que haga que pongamos en valor los europeos las marcas que están aquí, porque tenemos confianza en que van a respetar nuestras normas y nuestros valores, ¿no? Y nos decían, sí, pero necesitamos entonces que haya un apoyo en formato de que haya una regulación clara. Claro. Por esa parte, ¿puedo? Estamos en un país libre. Claro, se acusa mucho a Europa de la hiperregulación que está habiendo en el ámbito digital, ¿no? Y lo comparto totalmente. Es cierto que es abrumador la de normativa que hay, ¿no? Y ahora con el reglamento de inteligencia artificial siempre se dice, ¿no? Es un reglamento de seguridad de productos que en el caso de la movilidad se añade al reglamento que ya existe sobre seguridad de vehículos y demás, y es como una capa más, ¿no? Como armonización. Pero quizá en Europa y dentro de esta estrategia digital que decía en 2020, en 2025 el 80% de los datos estará en dispositivos inteligentes, con lo cual estamos con el tema importante. Es importante quizá adoptar, o ya hay corrientes, ¿no? Por ejemplo, con la simplificación del Reglamento General de Protección de Datos, toda esta corriente que hay, de adoptar otros instrumentos que quizá pueden ayudar un poco más a la industria, como podrían ser, en este caso, los códigos de conducta o de autorregulación, ¿no? No solo de protección de datos, no de inteligencia artificial, pero sí que son instrumentos que en Europa no manejamos, que el sector puede poner de manifiesto cuáles son sus dificultades para cumplir con estas normativas y cuáles son sus necesidades concretas para regular cómo puedo tratar los datos, cómo puedo tratarlos para beneficiarme de los servicios que estoy prestando, cómo puedo manejar ese incremento de los beneficios que voy a poder tener de una manera más legal. Y por otro lado, junto con los códigos de autorregulación, las certificaciones, ¿no? Que ahora en IA también se está hablando mucho de certificar desde algoritmos, etcétera, etcétera. Son instrumentos que, por ejemplo, en el mundo asiático son mucho más frecuentes y se utilizan mucho más, y en Europa, con esta regulación estricta de norma, cumplimiento, quizá nos estamos salvando, ¿no? Por abrir una línea como de propuesta que podría ser de interés. Alfonso, solo una cuestión, porque a veces cuando hablamos de protección de datos, parece que en Europa está prohibido tratar datos, ¿no? Y viene el coco, ¿no? Protección de datos. O sea, no. O sea, la cuestión aquí es bastante simple. O sea, trata los datos, pero trátalos bien. O sea, no hay una prohibición de tratar los datos. Lo que hay es que tratarlos, pues, aplicando la norma, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y luego yo voy a ser un poco de abogado del diablo, y yo sí que entiendo a veces la lógica de decir, bueno, nosotros no tenemos redes sociales para generar un ecosistema de datos. Eso está fuera. Lo tiene China con TikTok o lo tiene Estados Unidos con las tradicionales, ¿no? ¿Dónde podemos nosotros generar un ecosistema que enriquezca nuestra competitividad? Porque los datos también son un instrumento de competitividad, ¿no? O sea, mientras más datos de interés tengamos, podemos hacer mejores productos, ¿no? Entonces, claro, aquí hay que buscar es un equilibrio, ¿no? Entonces, el espacio, que el espacio europeo de datos automotrices funcione, yo creo que es clave, ¿no? Y ese interés de, me quedo con tus datos, como el Cookie Monster, no, quiero galleta, quiero datos, pues eso se va a dejar de lado una vez que el espacio funcione, ¿no? Entonces yo creo que tampoco es una cuestión tan problemática. Yo creo que tenemos que transitarlo y transitarlo bien, teniendo en cuenta que lo que nos interesa es posicionarnos, como decía Alicia, ¿no? Siendo referentes y como plantea Hermès, ¿no? Que seamos referentes en valores, ¿no? Y yo creo que por ahí es cuando tenemos que ir. Es que, de hecho, adelante. Una cosa que pasó, que justo 2 días antes de que nosotros publicásemos este informe, 2 días antes, la Asociación de
talleres y repuestos de automóvil que se llama Gamban, precisamente presentó una batería de medidas y entre ellas había una relativa a los datos. Entonces, ¿aquí de qué se estaba hablando? Claro, es que el sector automóvil no son los Tier 1. Es que decían, bueno, queremos que dentro de ese marco, de ese espacio de datos de movilidad europea, que se asegure, y pedían regulación. O sea, sorprendentemente, a veces el sector también pide regulación, no solo los que estamos en el otro lado, y pedían regulación precisamente para evitar las prácticas más monopolísticas de los propios fabricantes con sus talleres autorizados, sus servicios técnicos autorizados, etcétera, etcétera, porque decían que una mayor liberalización de los datos que ellos poseían y de puesta en común con otros talleres podía hacer que otros talleres pudieran dar los servicios a los clientes, pues compitiendo en igualdad de condiciones sin tener ese vendor lock-in que ahora estaban viendo. O sea que sorprendentemente a veces estas regulaciones lo que hacen es un sector más libre y no más atado, ¿vale? Que eso y esto pasó 2 días antes. Enrique, y pasamos. Bien, vale. Ya ninguno de los tres, aunque levantéis la mano, bueno, os doy un sartenazo. Yo quiero pensar que sí, que van a estar dispuestas, pero yo creo que van a perder interés. Voy a hacer una cosa muy disruptiva. ¿Por qué? Porque los datos no van a estar en los vehículos. Sí van a estar, por supuesto. La obsesión en Silicon Valley es pasar de esto, que es portabilidad, a esto que es inherencia. ¿Vale? Las IAs tienen ya dentro todo lo que está en Internet. Todo. Entonces, ¿qué necesitan las IAs? ¿Qué necesitan los fabricantes de las IAs? Todos los datos de todos los humanos 24 horas al día. O sea, ¿hacia qué tipo de dispositivos vamos? No hacia este ladrillo volador, ¿vale? Que deforma los bolsillos y que no sé qué. No, hacia un colgante precioso, o una fijación, o una inserción. Todo. Voz, con gafas, visor, con lo que quieras. Todo. Y, por supuesto, tú. Es decir, esto dejará de ser un dispositivo porque nosotros seremos el dispositivo. Y por eso yo creo que los fabricantes van a perder interés, porque sencillamente vamos a estar chivándonos de nosotros mismos. Se levanta Luisa, que eso es un momento crucial de la tarde, y voy a deciros que son las 8 menos 5 y se levanta con música y tenemos hasta las 8:15. ¿Por qué digo esto? Porque son 20 minutos, entonces lo que está garantizado es la capacidad de Luisa de agrupar, pero vosotros 4 que hasta ahora os habéis portado muy bien, porque habéis dicho cosas muy interesantes sin alargaros, ahora tenéis que seguir portándoos muy bien. Quiero decir que para que haya bastantes preguntas, lo que necesitamos es respuestas rápidas y en general creo que lo mejor es que cada pregunta tenga uno que responda de los 4. Pero bueno, sigo diciendo que estamos en un país libre y si queréis responder varios podéis hacerlo. Vamos, Luisa. Gracias. Buenas tardes. Yo quería empezar con la buena noticia que habéis dado a Antonio Robles, porque preguntaba si va a poder pedir descuento al comprar un coche. Antonio, ¿dónde está? Sí, vas a poder pedir un descuento y lo mismo lo consigues. Y con la mala noticia que habéis dado a Carlos Medrano, que se ha comprado un coche y que él creía que conectándolo a Apple... ¿Dónde estás, Carlos? Que conectándolo a Apple estaba protegido y ya alguien ha dicho, Alfonso, que en absoluto, que Apple también quiere tus datos, así que tu gozo en un pozo. Hyundai. Y coincidiendo con el Hyundai, que está horrorizado, coincidiendo con el Hyundai, Fernando estaba preguntando si el origen del coche, depende de qué país venga, tiene mayores o menores implicaciones. Yo creo que sí, vamos, que si es chino o es europeo. Y esto es importante porque los coches chinos están por todas partes. ¿Quién responde a la diferencia entre chinos y europeos? No, el problema es la regla de la extraterritorialidad en Europa. Es decir, todo lo que vaya a entrar en el mercado europeo tendrá que cumplir con la normativa europea. No puede
no puede excluirse. Es decir, por un régimen de competitividad no puedes aceptar en el mercado un producto que no cumpla con nuestra normativa. Es decir, así que si los chinos están interesados en el mercado europeo, tendrán que cumplir. Yo ahí te voy a repreguntar y voy a decirle a Alicia sobre los dispositivos IoT, que tiene algo que ver con esto, y cómo, qué controles pasan. La vigilancia de mercado no tiene recursos. O sea, en Europa somos muy buenos poniendo normas, pero luego resulta que somos muy malos controlando que otros las hacen. Os voy a contar una cosa que es... todo en la vida es cuestión de perspectiva, ¿verdad? Si yo os digo, voy a montar una empresa, no una ONG, voy a montar una empresa en la que voy a vender unos dispositivos que me van a costar a mí fabricarlos 2.000 euros y los voy a vender por 500. Pues como empresaria vais a poner un 0, ¿vale? Pero si yo digo, vamos a diseñar un sistema de vigilancia con drones para toda Europa y además, dentro de mi inmensa genialidad, he conseguido que los espiados nos vayan a subsidiar un 25% de ese coste. Pues entonces igual me dan hasta un cargo en algún partido, ¿no? En algún sitio. Y esto ya está pasando. Son los drones de DJI, que eso está en Internet, lo podéis considerar, ¿no? Entonces, dicho esto, pues el público es muy inteligente. Tesla aparecen dos preguntas. Entonces, una lo que dicen es, si Tesla está anunciando que va a liderar la movilidad sostenible, se va a pasar de ahí a ser una compañía centrada en IA y en robótica, ¿qué está viendo Tesla que no están viendo los demás? O sea, una pregunta sobre Tesla. Y la segunda es, que es una marca que incumple el tema de privacidad. ¿Puede que estar justificado por el desarrollo de su autonomía en la conducción? O sea, ¿es una manera de conocer tanto al conductor que sea la mejor máquina autónoma? Bueno, a ver, Tesla va cambiando, va redefiniendo su mercado conforme va evolucionando. Ya hace años Elon Musk ya declaró que Tesla no era una compañía de vehículos, sino que era una compañía de baterías que casualmente además tenían un coche, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos viendo, y esto se une con se me ha ido la marca de robots humanoides que tienen, que está yendo... esa disrupción está penetrando más allá y se está dando cuenta de decir, bueno, una vez que tengo el coche, que ya consigo la autonomía, que tengo los datos, lo interesante es esto, cómo se fabrica, cómo yo puedo conseguir que haya más vehículos y que sea más económico y más fácil de fabricar, pues reduciendo esos costes de fabricación. Y eso, pues los que estéis en contacto con las industrias de automoción, que son muy intensivas en capital humano, y con todos los problemas que eso gestionan, pues una fábrica en la que solamente haya humanoides, que no se cogen la baja, que no protestan, que siempre van a la actividad y demás, pues es un salto cuantitativo muy importante, ¿no? Y yo creo que de ahí, aprovechando esa innovación que les sirve para ser más competitivo dentro de su sector, lo que Elon Musk realmente quiere es aprovechar ese desarrollo para desarrollar estos humanoides al máximo y conseguir que acabemos todos teniendo nuestro robot doméstico. Y entonces, pues igual lo que pasa, no lo tendremos aquí, pero es que igual hay gente que se va a querer casar con ellos. Oh, ¿ya ha pasado? Por eso lo digo. En Japón te puedes casar con un robot. Por ley. Nos estaban preguntando... Perdón, Tesla, un apéndice sobre Tesla. Vamos a ver. Si decimos Renault, uno piensa, por ejemplo, que detrás de la marca Renault hay un proyecto de control político. Yo diría que no. Si decimos Tesla, yo os digo que sí. Sí. Pero todo el conglomerado, detrás, o sea, el sueño es el de una autocracia comercial combinada con una autocracia política disfrazada de democracia de súbditos, ¿no? Entonces, o sea, detrás de la cabeza de Musk está todo eso, ¿eh? Bueno, lo habéis visto entrar en política y cómo, o sea, qué vectores tiene él de
en cierto modo, como un ecosistema que se retroalimenta de control sí, es y de influencia. Es una república autocrática, comercial, de fortísima influencia política y hasta inserción política, con la política. Yo, vamos, lo veo así. No en el caso de Renault, por cierto. Tesla está claro que nos lleva a otro lugar. Pregunta que es interesante, que es hasta qué punto debemos aceptar o debemos dejar que las aseguradoras o la DGT tuviesen acceso a los datos del automóvil. ¿DGT o aseguradoras? Bueno, DGT es que es imposible no permitir que tenga acceso, ¿no? Porque por mandato legal pues va a tener acceso siempre que tenga una... Ahora, las aseguradoras, pues bueno, dependerá un poco de cuál es... En el fondo, esto es un tema de protección de datos, ¿no? ¿Cuál es la base de legitimación? Si hay un contrato o... ¿Con qué finalidad ¿Cuál es la finalidad del tratamiento? Claro, ¿con qué finalidad van a acceder, no? O sea, si es por prestar un servicio al asegurado, si es por un perfil a las autoridades de tráfico. Yo creo que una cosa distinta es qué datos dejamos recopilar, ¿no? Yo aquí voy a contar un chascarrillo que me comentó una persona que era consultora en Londres, pero esto fue en 2016. 2016, yo empecé a trabajar en inteligencia artificial. Decía, para que sepáis lo que se está haciendo en Londres, estamos experimentando con un modelo, pidiéndole a nuestros asegurados que nos dejen acceder a su Facebook, nos descargamos los datos, el modelo que estaban haciendo, nos descargamos los datos, vemos cómo se comunican a través de Facebook y si vemos que escriben con mayúscula, los etiquetamos como conductor agresivo. Y si es un conductor agresivo, evento de mente que pasa por acá. Entonces, una cosa es qué datos nosotros voluntariamente queremos transar. Otra de las preguntas es ¿qué creéis que resuelve y qué no va a resolver la estrategia europea de wallet de identidad digital? ¿Qué resuelve? Pues resuelve esa parte de minimización de datos recopilados. Lo que no resuelve es que necesariamente eso se ponga en práctica. O sea, una cosa es que existe y otra cosa es que haya un enforcement. Yo hoy he ido al hotel, yo a veces estoy más cansada que tú, Enrique, y yo tengo otra estrategia. Yo me invento los datos. Dame un número de teléfono. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y me miran así y digo, pues es el que me han dado. Pero es cierto que si miramos... Hay en Internet montones de artículos de expertos en privacidad que ya hablan de que no tendríamos, no es obligatorio que demos nuestro DNI en un hotel para registrarnos. Sin embargo, no es conveniente ejercer la ley. No nos es conveniente, porque ¿tú qué quieres? ¿Subir a la habitación en 5 minutos o 2 horas y media después? ¿Vale? Y eso es lo que yo creo que es el principal caballo de batalla, que necesitamos que además las leyes, las normativas que existan tengan un aplicativo fácil y conveniente. Preguntan también qué límites éticos no legales existen ante la vigilancia constante a la que está sometida el conductor. Los límites éticos... O sea, ahora mismo yo creo que la Unión Europea ha apostado mucho por establecer unos estándares en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en inteligencia artificial existen unos estándares muy claros que en el fondo lo que hacen es recoger los valores comunitarios, ¿no? Entonces, yo creo que buena parte de esto es también lo que comentaba María, ¿no? No somos muchas veces conscientes de que podemos aprovechar la certificación para ir más allá del tema legal, ¿no? Es decir, bueno, la certificación a mí me permite diferenciarme desde el punto de vista ético, ¿no? Y las cuestiones que están contempladas son muy diversas, ¿no? O sea, es ir más allá incluso del principio de minimización. O sea, van más allá de esto. Es decir, hay una serie de pautas que están allí, ¿no? El problema es que nos falta lo que se decía antes, nos falta despertar, ser conscientes y yo creo que un poquito también empezar a exigir. Y un tema muy importante aquí es la transparencia, lo difícil que es informar al usuario, ¿no? Porque yo creo que en la regulación y sobre el papel lo aguanta todo, ¿no? Y en Europa, como dice Alicia, lo regulamos enseguida, lo ponemos por escrito y hacemos la multa y el enforcement y ya hemos cumplido, pero es muy difícil, ¿no? Y quizá yo una idea que venía preparando esta mesa redonda trabajando es... quizá
la industria del automóvil es una de las que podría empujar esos iconos informativos, ¿no?, que se recogen en el informe de Hermès y que tantas veces en borradores del Reglamento General de Protección de Datos se recogieron. Si tenemos en alimentación, si tenemos en medicación, ¿por qué no lo traemos también a la privacidad y a la protección de datos? Porque en lugar de leerte 20 folios, puedes entender con los iconos qué es lo que estás favoreciendo. Ahí voy a decir que, permitiendo, ¿no? se contrata poca gente de comunicación, porque eso no es nada difícil, en realidad. Es cuestión de llamar al profesional adecuado. Pero os voy a decir una cosa curiosa, y es que, perdón una anécdota, pero la tengo que contar ahora que lo has dicho. Yo fui a probar un coche, no diré la marca, y entonces me monté con un señor que, obviamente, como soy mujer al volante, me trataba con cierta condescendencia. Y un momento le digo, oye, que este coche, me dice, está súper conectado este coche. Le dije, no, pero es que yo no quiero que esté conectado. No, pero señora, si a usted le pasa algo, los talleres de alrededor saben lo que le pasa. Le dije, no, pero que yo no quiero que saber nada. ¿Cómo puedo desconectar? Y me dice, sí, tiene que dar a este botón. El botón era un espía, con las gafas, el sombrero y la gabardina. Entonces, el ir de incógnito era el modo espía. Y luego, además, insistía mucho en mi seguridad. Y yo, bueno, pues si tengo un accidente, doy un botón y que conecte con el taller, porque tengo que hacerlo al contrario. No me entendía. Te digo que la discusión era, además de un icono, no logré, dije, no voy a discutir más porque además no voy a comprarme el coche, entonces ya tampoco quiero hablar mucho más con él. Nos piden 2 ejercicios de visión de futuro. O sea, ahora es el juego. Uno sería, ¿qué podemos esperar cuando el coche conectado pase a ser autónomo conectado y la IA cruce los datos en tiempo real de todos los coches autónomos en una interconexión global de movilidad? Ahí os quiero ver, ¿eh? Ahí quiero ver... Bueno, yo voy a decir una cosa sobre el coche autónomo. O sea, realmente lo que está pasando con los coches autónomos es una filfa, es mentira. ¿Vale? Es mentira, es una filfa. O sea, esto de que tú te montas... Claro, el coche autónomo parte de que es la IA la que conduce. La realidad, también, no Mozilla, pero lo hizo McKinsey, hizo un análisis sobre... Fue a raíz de un accidente en Los Ángeles. Y, bueno, una compañía conocida de vehículos conectados, entonces fueron a despejar las causas del accidente y tuvieron que acabar hablando con los 2 asistentes, personas físicas, que realmente estaban conduciendo el vehículo conectado, que estaban en la India. Es decir, el vehículo autónomo como tal, hay 5 niveles. Estos, los que se estaban probando en San Francisco y en Los Ángeles, estaban en nivel 4. No hay nivel 5 y el nivel 4 es falso. Se llaman vehículos asistidos. No son autónomos, ¿eh? ¿Vale? Son asistidos. Esta es la realidad hoy. Y en el futuro, con toda esa interconexión mundial, global, de datos, ¿qué va a pasar? Necesitamos un profeta o profetisa aquí. Yo tengo mi duda de cómo vamos a ser capaces de codificar la parte ética, porque fue una de las conversaciones que tuvimos con uno de los ingenieros que era responsable de los sistemas de ayuda a la conducción y que participan en el diseño de uno de los vehículos autónomos que está en Estados Unidos. La parte tecnológica va a llegar, o sea, ahora será 4 falso, pero técnicamente vamos a llegar al 5 sin ningún problema. El problema va a ser cuando lo queramos codificar. Y yo os recomiendo, si vais a ir alguna vez a cenar a casa de alguien así un poco aburrido, yo os recomiendo llevar una buena botella de vino y el enlace a The Moral Machine, que es un juego en el que te pregunta precisamente pues, qué habría que hacer en una situación de potencial accidente a peatón, ¿no? Y juega con pues, la parte utilitarista, si hay más peatones o más personas en el coche, si son niños o ancianos, quién está cometiendo la infracción, a ver si está saltándose uno un semáforo o es el coche el que va borracho o demás. Y luego pues empieza a coger, pues te vas pasando pantallas del videojuego y se pone más divertido, ¿no? Te pone gente pues con siglas de determinados partidos, etcétera, etcétera. Pero la conclusión es que luego puedes acceder a ver los datos por nacionalidades. Y cuando ves cómo opina la gente en todo el mundo, dices, es imposible que nos pongamos de acuerdo, porque hay culturas que siempre
van a favorecer a los otros, que son totalmente colectivistas, y hay culturas que son totalmente individualistas, o que incluso dicen, no, yo quiero pagar para que mi coche siempre, pase lo que pase, aunque yo haga una infracción y demás, me proteja a mí. Entonces, se me hace muy, muy difícil llegar a un consenso de valores a nivel mundial. Bueno, Queda pero yo me conformaría con que lo alcanzásemos en Europa, ¿eh? Europa ya me parece a mí un universo mundo y por otra parte también me parece el mejor mundo. Queda una de futuro, una de confirmación, que ahora vais a ver, y una mini reflexión que traigo con una encuesta. 3 preguntas y 5 minutos, perfecto. Efectivamente. La otra de futuro es si podrán los poderes públicos parar un vehículo personal por vulnerar normas de conducción o límites de velocidad o cansancio, etc. Esto es de futuro también. Un vehículo personal. Sí, si puede parar a un vehículo, ¿no?, por vulnerar normas de conducción cuando esté todo conectado. Normas de conducción o por... Remotamente. Sí, remotamente. Ah, claro. remotamente. En Estados Unidos eso ya ha pasado, y no por los poderes públicos, sino por empresas privadas. Había una posibilidad para las personas que tenían un rating muy bajo crediticio, que era acompañar el préstamo del vehículo de un dispositivo que, si tú no pagabas tu cuota religiosamente, te lo podía inhabilitar. Y había habido, la noticia hablaba del escándalo que había habido, pues porque había personas a las que se les había parado en mitad de la autopista. O sea, no es que llego a mi casa a salvo y entonces mañana ya no me arranca, sino que de repente no me pasa la tarjeta. O sea, que es algo que ya ha sucedido. Los poderes públicos, bueno, podría pasar. Hay una de confirmación, yo creo que esta es para María, que dice, bueno, uno del público, en cuanto a privacidad de nuestros datos, ¿qué diferencia puede haber entre un coche conectado y, por ejemplo, un teléfono móvil u otros aparatos conectados? ¿El problema sigue siendo el mismo? Sí, la verdad que cualquier dispositivo conectado, el problema de privacidad en origen es el mismo. ¿Qué ocurre con los vehículos conectados? Que quizá la cadena de players que tenemos es mayor que el de un dispositivo móvil, por ejemplo, ¿no? En el sentido de fabricantes, proveedores de servicio, empresas del grupo de automoción que puedan estar transfiriendo datos entre ellos. Es decir, puede aumentar los riesgos de privacidad en este sentido. Puede aumentar riesgos de privacidad por la cantidad de oferta de entretenimiento que puedan tener, acceso a información que puedan tener por el considerar ese vehículo como un espacio de privacidad, mientras tengamos activadas opciones de escucha, opciones de registro de datos biométricos, asistentes de fatiga, etcétera, etcétera. O sea, que ¿no? puede ser incluso peor. Bueno, peor, yo creo que la realidad supera la ficción, ¿no? No sé si el vehículo es el demonio de la privacidad o podemos encontrar otro peor, pero... Y ya como reflexión, y ya si quieres cierras, Alfonso, en un momento habéis hablado de la concienciación de la sociedad, ¿no? Cómo tenemos que tomar decisiones, y eso cómo va a tener que ver con la reputación de las marcas que hagan algo a este respecto. Entonces, yo quiero contaros una encuesta que hemos hecho en Hermes en Navarra, ¿no?, sobre derechos digitales en Navarra. Y os doy unos datos para que veáis el despertar de la sociedad. El 87% de los navarros, principalmente, mayoritariamente jóvenes de menos de 29, que hemos dedicado recursos a eso, considera que los algoritmos que influyen en sus decisiones cotidianas deben ser transparentes y auditables. O sea, es la primera vez que son cifras tan altas, lo cual quiere decir que la gente empieza a saber que aquí hay gato encerrado y veremos grandes cosas. El 67% de los navarros se sienten desprotegidos frente al uso indebido de sus datos personales. Un 67%, jóvenes en su mayoría. Eso quiere decir que hoy no aceptan porque las informaciones son poco transparentes y poco claras, pero el día que esto empiece a ser más claro, estos son datos bastante esperanzadores. El 62% cree que la tecnología será la clave para construir una Navarra más justa. 62%, principalmente jóvenes. Y el 85% de los navarros y navarras, añadiré, piensa que el futuro tecnológico dependerá de las reglas de hoy. Entonces, ¿yo qué quiero cerrar? Lo que quiero cerrar es que sí que nosotros en los números, mañana veréis información al respecto, os haremos llegar a todos los que queráis la encuesta completa porque es espectacular. Lo que sí vemos es que claramente un despertar en la sociedad y un punto de inflexión, ¿no? El momento tabaco en el que nos referimos en otros campos, que es cuando de repente un día te despiertas y ves que han pasado cosas que no
que no teníamos controladas y que alguien está dirigiendo nuestra vida. Y entonces lo que empiezas a ver es que lo tienen muy claro. Y los jóvenes te dicen una cosa muy llamativa, es, si yo creo que estoy en un entorno de confianza, actúan en redes o en el mundo digital como en el físico, en un entorno de confianza. Y aceptan cosas porque creen que no está pasándoles nada malo. Entonces yo creo que hay aprendizajes buenísimos que conectan mucho con la reputación y quién podrá ganarse la reputación, que será aquellos que sean claros y transparentes en sus planteamientos. Muy bien, Luisa, muchas gracias. Ha acabado la mesa de redonda y ahora tenemos el pospartido o el tercer tiempo, como lo queráis llamar, con ayuda de un poquito de vino, in vino veritas, que será, Nuria, ¿dónde es el restaurante? O sea, tenemos que subir un piso más arriba, seguid a la masa y allí la masa siempre encuentra el vino. Muchas gracias a los ponentes por vuestras aportaciones. Muchas gracias a la moderadora. Muchas gracias a la audiencia. Continuamos un piso más arriba. Gracias a todos. Gracias. Gracias.